17:35 y llegó el momento de entrevistar a Gustavo Silvero. Él nos visita desde San Pedro del Ecuamanduyú y tenemos muchísimas cosas que preguntarle, sobre todo sobre dónde vive, ¿no? ¿Cómo está, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Una bendición para mí estar otra vez aquí en Obedira, una casa que bendice tanto a tantas personas en el Paraguay. Obedira es una emisora que ha fortalecido a muchos por muchos años y es un privilegio para mí estar aquí nuevamente. Ya estuve hace unos meses y hoy, por la misericordia de Dios, estoy otra vez aquí, ¿verdad? Entonces, para nosotros es excelente también poder tenerte hoy. Muchas gracias. Escuchar tu música, conocer sobre vos y, bueno, agradecerte por haber dado tu tiempo hoy, hacer el esfuerzo. ¿Cuántos kilómetros de aquí está San Pedro? Y más de, no sé, no tengo mucho conocimiento, 314, no sé, pero muy lejos. Híjole. Llegamos a las 3 de la mañana, nos quedamos hasta las 5 en la terminal, estábamos ahí y después pasamos al hotel. O sea que una odisea para llegar. Qué bendición que pudiste hacerlo. Hoy te agradecemos mucho porque sabemos que es un esfuerzo. Amén. Sabemos que vamos a ser muy bendecidos por todo lo que vas a compartir con nosotros y queremos iniciar esta entrevista con una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Quién es Jesús para vos y qué hizo Él en tu vida? ¿Qué cambio vos viste en tu vida? Contanos un antes y un después de Jesús en la vida de Gustavo Silvero. Perfecto. Jesús, mi Salvador, mi Redentor y quien me da la fuerza para seguir hasta hoy. Y Él es la razón por la cual puedo hacer todo esto. Porque cuando era muy chico todavía, mi familia no conocía a Cristo. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, mi familia estaba por separarse. Wow. Mi mamá, mi papá estaban repeleados. Estábamos acostumbrados a ver peleas entre mi mamá y mi papá. Somos 3 hermanos, yo el único varón. Bueno, mi mamá fumaba, mi papá era alcohólico. Nosotros veíamos constantemente violencia en nuestra casa. Mi papá venía de su trabajo, supuestamente le pegaba a mi mamá todos los días. Eso era todos los días. Hasta que mi mamá tomó la decisión de dejar la casa. Bueno, hasta hoy, por ahí, ¿verdad? Dijo, bueno, hasta hoy voy a permitir que me toques y yo dejo la casa. Pero ahí el Señor tocó el corazón de mi papá. Intervino. Exactamente. Su mano fue quien movió todo eso. Esa fortaleza que el enemigo estaba armando en mi familia. Entonces mi papá tomó la decisión de acercarse a una iglesia evangélica y el Señor también pudo obrar en su vida y restauró su corazón, restauró su vida. Mi mamá no quería saber nada de la iglesia. Decía que supuestamente era para poder conmoverle otra vez y volver a la casa y todo eso. Tipo le querían manipular para que ella acceda otra vez a todo el abuso. Así mismo es. Pero mi papá demostró diferencia por mucho tiempo. Mi papá empezó a experimentar el amor de Dios, empezó a experimentar el cambio y nosotros vimos eso. Un testimonio genuino. Así mismo es. Nosotros vimos eso, a pesar de que éramos chicos todavía, pudimos ver el cambio en papá. Bueno, pasó el tiempo, para acortar, ¿verdad? Pasó el tiempo, mi mamá empieza a ver los cambios, empieza ella a asistir a la iglesia. Empieza a asistir, nos vamos con ella. Qué lindo. Yo siempre me iba y venía, despertaba en casa, no sabía qué es lo que pasaba en la iglesia porque me iba para dormir nomás, ¿verdad? Pero de a poco me iba interesando en la música. Porque había un hermano que siempre tocaba, le parecía mucho, por cierto, a Ariel, ¿verdad? Y Ariel es el que le acompaña hoy en la guitarra, así que por eso ya le mencionamos lo antes de presentarle. Entonces empezó el Señor a trabajar conmigo a través de eso, ¿verdad? Me llamó la atención con la música. Mis hermanas también se iban, pero se iban nomás, porque mi familia estaba empezando a cambiar. Bueno, mi mamá empieza a ser transformada por el Señor, a ser restaurada. Mi mamá empezó a predicarnos, a hablarnos de Dios, a hablarnos del amor de Dios. Y ahí fue donde mi papá empezó a caer otra vez. ¿Qué edad tenías, Gustavo? Yo tenía 7 años, 6, 7 años. Apenas entendía cosas todavía, porque cuando eso era la primera iglesia evangélica en San Pedro, y apenas empezaban ellos y nosotros asistíamos ya a esa iglesia. Bueno, mi papá empezó a caer otra vez, no asistía más a la iglesia, empezó a dejar de congregarse. Qué importante, ojito, qué importante es congregarse. Así mismo importante es. Así mismo es. Y ahí fue donde mi mamá empezó a demostrar que realmente estaba amando a Dios, ¿verdad? Que fue cambiada, dejó de fumar, dejó de
tomar pastillas, dejó de... sufría tipo, no sé, un problema de nervios que le pegaba a todo el mundo que le encontraba cuando mi papá venía a hacer sus macanadas en casa. Bueno, mi papá dejó de asistir a la iglesia, después mi mamá siguió, ahí Perseveró. nosotros vimos que mi mamá realmente quería que mi papá vuelva a la iglesia, que el Señor pueda cambiar otra vez a mi papá. Mi papá empezó a tomar otra vez alcohol, empezó a golpearla, a pesar de que mi mamá ya era cristiana. Bueno, después de eso, la iglesia tenía que salir de un alquiler. La iglesia no tenía local propio. Bueno, entonces un hermano le dijo, o sea, el pastor le dijo a mi mamá, ¿qué tal si hacemos los cultos en tu casa? Wow. El Señor estaba obrando ahí. O sea, mi papá corría a la iglesia y la iglesia venía a él, ¿verdad? Entonces, imposible, no había escapatoria. Qué maravilla. Perdón, entonces empezó el Señor a orar. Vino la iglesia a mi casa, se congregaron las personas, los vecinos, y mi papá se escapaba. Cada vez que comenzaba el culto, mi papá se escapaba. Salía, no sé, a hacer cualquier cosa, pero menos estar en la iglesia. Pero un día no tuvo otra alternativa que asistir y escuchó un mensaje. Que un versículo, Romanos 5:8, este es mi versículo preferido de esa vez. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y eso le tocó a mi papá. Mi papá dijo, yo pensé que para estar en la iglesia teníamos que ser perfectos, no teníamos que tener defectos, no teníamos que tomar o hacer, no tener pecado, ¿verdad? Pero era totalmente diferente. Porque el Señor dice, yo vengo a los enfermos, porque los sanos no necesitan doctores, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí mi papá empezó le cayó tomar, la ficha. Exactamente. Y no tuvo más alternativa que seguir firme con nosotros. Claro. Y bueno, resumiendo todo, empezó mi familia a cambiar y a servir al Señor. Hoy en día, gracias a Dios, mi papá, mi mamá están firmes en la casa de Dios, están sirviendo. Mi mamá es líder de mujeres, mis hermanas ya casadas están sirviendo. Una se mudó de iglesia hace poco porque su marido era de otra iglesia. Bueno, se mudaron. Yo estoy sirviendo en la alabanza, mi otra hermana está sirviendo en el pandero. En fin, Dios hizo enorme cosas en mi casa y por eso por esa razón yo le sirvo a Dios. Por esa razón, porque yo puedo decir y encontré a muchos jóvenes, a muchas personas ya diciendo, ¿cómo el Señor, o sea, mi papá, ¿verdad? ¿Cómo don Andrés cambió tanto? Y es fácil, Jesucristo. Y yo te respondo eso, Jesucristo eso hizo en mi vida. Cambió mi vida, mi familia y me dio, no sé, una nueva vida que nadie se podía imaginar, ni nadie se podía conseguir fácilmente. Antes de la iglesia, ¿tuviste contacto ya con la música? O sea, ¿cómo fue que te diste cuenta que querías ser músico? Muy buena pregunta, porque realmente ni escuchaba música yo antes. Después de asistir a la iglesia empezó a interesarme, sí. Después de mucho practicar con este hermano, me empezó a enseñar guitarra, empezamos a cantar algunas canciones. ¿Te acuerdas de su nombre? Blas se llama así. Después de 2 años de eso, este joven, era muy joven, falleció, ¿verdad? Falleció y yo empecé ahí a decir, bueno, ¿con quién voy a seguir ahora? Y ahí el Señor me trajo a muchos amigos que tocaban la guitarra, que tocaban la batería. Acá está uno presente, Marcos, que me acompaña, que es el baterista de la iglesia. Y empezamos a practicar, empezamos a cantar, empezamos a escribir canciones. Y yo siempre con este versículo, Romanos 5:8. Este versículo siempre me acompañó y siempre le digo a la gente que me pregunta, ¿cómo pudo cambiar tu papá? Lee Romanos 5:8, que aún siendo pecador el Señor te ama. Y eso es lo que yo quiero llevar con mi mensaje, o sea, con el mensaje de mis canciones, el amor de Dios. Porque no hay otra cosa, Angélica, que podamos hacer en este mundo sin el amor de Dios. Claro. Es lo único que puede darnos una nueva vida, una nueva esperanza para cada mañana. Qué lindo. Sí. Contame un poquito sobre tu proyecto musical, sobre lo que estás trabajando, lo que ya grabaste y qué estás haciendo ahora. Bueno, estamos trabajando con José Velázquez, Chupex, en París y Estudio, unas cuantas canciones estamos trabajando. Saludos a Chupex. Saludos, sí. Exactamente, estamos trabajando con él, hace poco estuvimos grabando, suena no dirá una canción que grabamos con él.
Aún así me amas, que justamente salió de este versículo, ¿verdad? Es una oración, eso que hecha canción, ¿verdad? Entonces, trabajamos con él por este material, ¿verdad? Que queremos sacar, pero por la distancia, la ida y venida y todo eso, no podemos todavía tener a mano ese material. Hace poco estuvimos grabando otra canción con otro productor, está por salir también esa canción, un video. Y en fin, estamos trabajando de a poco, pero queremos sacar algo para la gente y para que puedan escuchar nuestro mensaje. Claro, todo en Sí. el tiempo de Dios también Así y con mismo mucha es, paciencia. así mismo es. Se entiende por la distancia, es un Por esfuerzo el tiempo, bastante grande. así mismo. También yo trabajo y los permisos en mi trabajo cuesta bastante conseguir. Entonces, por ese, no sé, problemita, ¿verdad? De salir y dejar el trabajo, no puedo terminar todavía ese material. Pero estamos trabajando de a poco, como decís, estamos esperando en el tiempo del Señor, ¿verdad? Que Y se nosotros haga también así. esperamos con paciencia, pero también queremos ya escuchar. ¿Verdad? Y sabes que mientras tanto, que todavía no tenemos para escucharlo en radio, ¿por qué no nos haces un en vivo Ujú. acá para nuestros oyentes y para poder deleitarnos también con lindas adoraciones y alabanzas? ¿Qué podemos cantar? Porque te ensayaste también a Una Si Me Amas. ¿Cuántas canciones ensayaste así? Nos preparamos. Bueno, 3 preparamos, pero podemos tocar 2. Tocamos Y pasamos- 2 y pasamos a Una Si exactamente. Me Amas para que la gente pueda escuchar y pueda identificar. Sí. ¿Qué podemos cantar ahora? Bueno, Gustavo? cantamos Arde tu fuego en mí, una canción escrita en el 2010 Ujú. que queremos compartir con ustedes. Adelante. Sin temor a nada, puedo vivir confiado en ti. Estoy seguro bajo la sombra de tu amor. Puedo sentir tus manos sobre mí, guardándome, guiándome hacia ti. Puedo decir que en ti confío, en tu poder, en tu amor, confío. Arde tu fuego en mí, arde tu fuego en mí, arde tu fuego en mí, arde tu fuego en mí. Oh, oh, oh. Quiero vivir a tu voluntad, quiero vivir a tu voluntad, quiero vivir a tu voluntad, Señor. Quiero vivir a tu voluntad, quiero vivir a tu voluntad, quiero vivir a tu voluntad, Señor. Arde tu fuego en mí, arde tu fuego en mí, arde tu fuego en mí, arde tu fuego en mí.
Dios realmente. Qué linda canción, me encanta. Gracias. Y su fuego arde en nosotros, por eso que Amén. seguimos y continuamos, Amén, porque Él nos así mismo es. levanta. ¿Le compusiste alguna canción alguna vez a tu esposa o todavía? Sí, ¿Sí? sí, le compuse una canción. Por acá tengo. A ver, Mi amor por ti. y... Vamos a cantar. ¿Sí? ¿Enseñaste? Sí, ¿En serio me decís? sí. Bueno, contanos, primero me vas a hablar. ¿Cómo le conociste a ella? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, por Ya, cierto, pero soy casado. sí, mandale saludos, decinos su nombre, queremos conocerla por lo Bueno. menos de nombre. Ella es Doris Fabiola Abreu Pelicier, ¿verdad? Saludos a Doris. Sí, que se está yendo a la iglesia ahora. Bueno, Doris llegó a la iglesia en el 2010, cuando yo ya estaba experimentando ya. muchas cosas con el Señor. Llegó a la iglesia, el Señor también tocó su corazón y muy pronto ella empezó a servir en el pandero. Ella está ahora sirviendo todavía en el pandero. Nos casamos hace, 11 Fuerza. meses. 11 meses, sí. Ah, tampoco Este cumplió un septiembre año. cumplimos, sí. Felicidades Sí. adelantado. Bueno, y es es una nueva etapa que queremos realmente aprovechar para el Señor, porque siempre sentimos en nuestro corazón servir juntos a Dios, pero cuando somos novios todavía no estamos bien equilibrados, Ujú. ¿verdad? Podemos servir, pero no del todo como cuando nos casamos, ¿verdad? Claro. Entonces dijimos, bueno, cuando nos casemos vamos a servir al Señor de todo corazón, obviamente, más aún, ¿verdad? Y vamos a entregarle nuestro tiempo, nuestra juventud, porque somos re jóvenes. Ujú. Entonces, ¿Qué edad tenés, Gustavo? yo tengo 23 años. ¿Y tu esposa? Ella tiene 24 años. Ujú. Sí, entonces, Jovencísimos los dos, sí. joven todavía. Entonces, queremos servir a Dios. Y ella llegó a Dios también muy necesitada, porque su familia no es cristiana. Ella es la única cristiana en su familia. Y sigue luchando para que el Señor también Fuerza, pueda- Doris, yo te entiendo completamente. Entonces ella sigue orando, estamos trabajando, asistiendo a muchos jóvenes en casa. Justamente él puede decir, ¿verdad?, que muchos jóvenes se acercan a casa y preguntan, ¿dónde puedo encontrar esperanza? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y entonces nosotros estamos ahí, ¿verdad? Ujú. Estamos, le escribimos mensajes. Ella Ah. trabaja con adolescentes. Ah, bueno. Sí, estudia con adolescentes en casa, está tratando con muchos jóvenes que Hacen no, consejería y discipulado. así entonces. mismo es, que no asisten en la iglesia, pero que yo tengo la fe de que alguna vez van a formar parte del cuerpo, ¿verdad? Amén. Muchas veces no quieren asistir por vergüenza, ¿verdad? Vergüenza y otra cosa que van a decir mamá y papá y todo eso, entonces cuando Dios le dé la fortaleza, ellos van a decir, bueno, Dios es mi salida, entonces ellos van a decidir por Dios, ¿verdad? Claro. Pero son jóvenes que han encontrado en el mundo desilusión, que no han encontrado nada que encontraron en Jesucristo, ¿verdad? En el mundo no hay nada para ellos. Entonces ellos decidieron, se acercaron, nos escribieron. Y como te dije, Dios nos bendijo cuando nos casamos, empezamos ese ministerio. Qué Sí, bendición. porque impresionante es cómo los jóvenes nos buscan, cómo nos quieren contar sus problemas. A veces con un abrazo de ellos ya están completos, Ujú. porque muchas veces dicen, no encuentro abrazo en casa, no encuentro abrazo en otro lugar. Pero nosotros como cristianos damos ese abrazo sincero, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas le hablamos de una esperanza que está latente todos los días, ¿verdad? Y entonces eso hacemos con mi esposa, gracias a Dios. Y el que haya esposa, haya el bien, dice la Así palabra mismo de es. Dios. Yo tengo comprobado eso. Sí, queremos escuchar esa canción, Gustavo. Si sientes un vacío dentro tuyo, si sientes una angustia muy profunda, si sientes que no puedes hacer nada, yo estaré ahí, yo estaré ahí. Si piensas que estás solo en esta vida, si piensas que no hay nadie que te ama, si piensas que en tu vida no hay salida, yo estaré ahí, yo estaré ahí.
amor por ti, que si llamas estaré ahí. Solo ábreme las puertas de tu corazón. No dudes de mi amor por ti, que si llamas estaré ahí. Solo ábreme las puertas de tu corazón. Si piensas que ya has perdido la oportunidad de tener una vida llena de felicidad, si crees en tu mente que tu vida ya no vale más, nada es así, nada es así. No dudes de mi amor por ti, que si llamas estaré ahí. Solo ábreme las puertas de tu corazón. No dudes de mi amor por ti, que si llamas estaré ahí. Solo ábreme las puertas de tu corazón. Eres muy importante para mí, jamás te dejaré, nunca dejes de confiar en mí, que no te fallaré, solo búscame, no te arrepentirás. No dudes de mi amor por ti, que si llamas estaré ahí. Solo ábreme las puertas de tu corazón. No dudes de mi amor por ti, que si llamas estaré ahí. Solo ábreme las puertas de tu corazón, de tu corazón. Creo que con esta canción me dijo sí. ¿En serio hiciste la propuesta con la canción? No, mentira. Fue mucho. Cuando estábamos de novio le escribí esta canción. Sí. Súper, pero lindísima realmente. Yo digo que influyó para que diga sí, así para casarse. Sí. No para que sea la novia, sino para casarse. ¿Verdad que sí? Ya aprendí, Ariel. Te dije que te iba a hacer alguna broma. Ariel Nape, gracias. Él está acompañando hoy a... Sí, muchísimas gracias, Ariel. A Gustavo. O sea que ahora le conocí a Ariel. Sí, yo sé, me estaba contando. Pero ya tenemos muchas cosas por hacer más adelante. Sí. Claro. Ariel, yo les cuento nomás así de rebote, ¿verdad? Que Ariel inauguró nuestro Facebook Live en los nacionales. ¿Te acuerdas, Ariel? Sí, en la sala de casa. Bueno, y si hurganó un poquitito, allá por el mes de febrero, por ahí, sí, está el Facebook Live que hicimos en casa con Ariel Nape. ¿Qué cantaste esa vez? Esa vez canté Tu Amor. Ok. Sí. Y gracias por hacer los dúos. Mira, ahora se aprendió las partes. Aunque ya tenía las canciones medio grabadas. Sí, ya tenía ya. No, pero es un capo él. Gracias. Espectacular, muchísimas gracias. Y vino Marcos también ahí, ¿verdad? Sí, Marquitos, nuestro baterista. Pero él es tímido. No, y ahí nomás le dejamos. Le invitamos al tereré. Está él ahí. Tenía que traer su shaker, pero no trajo. Ay, claro, qué bárbaro. Dejó en el hotel. Dejó en el hotel. Sí. Le vamos a disciplinar por eso. No, tan lejos trajo. Y te puedo, no sé, con el termo podías haber hecho algo, con el control ruido de la tele, con el bolígrafo. Bueno, yo quería que le des vamos a decir, un consejo o una palabra de aliento a las personas, no necesariamente jóvenes. Puede haber gente que haya llegado recién al camino del Señor y ya está grande también, pero todavía no descubrió su llamado en el Señor y piensa que podría ser la música. ¿Qué querés decirles? Exactamente. Bueno, lo primero, creer en sí mismo, ¿verdad? Porque fue con algo que yo luché muchísimo, porque yo decía, no me sale bien, ¿verdad?
Pero después empecé a hacer música, empecé a cantar. Y por supuesto, cuando Dios está en medio, no hace falta que nosotros hagamos totalmente bien, porque Él hará bien la obra. Y una cosa muy importante para la pregunta era que si el medio es la música, ¿verdad? Me decís, bueno, la música tiene un espíritu que nos llega bastante. Porque yo, justamente como te decía anteriormente, llegué a los pies de Cristo por medio de la música. Entonces, si uno está queriendo dejar el evangelio más claro aún, hacelo con la música. Y si sos capaz, porque dice la palabra, cuando uno sabe hacer y no hace, eso le es pecado, ¿verdad? Entonces, los que sepan hacer, hacelo. Hacelo como para el Señor, dice también la Biblia, ¿verdad? Entonces, la música es un medio espectacular, muy importante para llegar a la gente. Algo que a mí me sorprende, dice, si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie, dice, nadie, absolutamente nadie podría presentarse ante ti, dice. Así es. Pero tú nos perdonas, ¿verdad? Por eso mereces nuestra adoración. Dice Salmo 133, 4. Por eso mereces. Uno puede leer la palabra y se inspira fácilmente para agradecerle a Dios o para hablarle a otros del amor de Dios, ¿verdad? Como yo puedo leer la palabra, tengo que decirle a esa persona, ¿verdad? Entonces, qué mejor con la música, ¿verdad? No puedo decirle, mira, este versículo te quiero dedicar, pero entonces con la música yo fácilmente puedo hacerle entender a la otra persona que el Señor lo ama. Más. Exactamente, sí. A eso quiero llegar. Es una herramienta poderosísima realmente la música. Sí. Por algo el Señor la creó y la puso en nuestras manos. Así y como vos decías, creer más bien en el talento que Dios nos dio, porque Él nos confió algo. Y cómo decir, no, soy incapaz, no me sale, soy un inútil, eso es desconfiar de lo que Dios puso en nuestras manos. Y también poca fe, ¿verdad? Porque la palabra es clara, cuando el Señor está obrando en nosotros, Él la va a perfeccionar, dice. Entonces, no todos comenzamos, qué espectacular, todos vamos aprendiendo. Vamos mejorando. Sí, exactamente, así es. Tengo una pregunta que me llegó. Dice, hermano, ¿me puedes contar alguna iglesia que haya en San Pedro? Soy de Choré, dice Hugo, de la iglesia bautista. Bueno, mi iglesia, Filadelfia de San Pedro, y las otras iglesias hace poco llegó la iglesia CFA a San Pedro. Hay también CFA en San Pedro. Sí, hay también. Y otras iglesias que no sé si siguen realmente porque hace años hubo una guerra ahí contra la iglesia que muchas iglesias dejaron de seguir realmente porque, como te digo, por todas partes hay ese bombardeo del enemigo, entonces lastimosamente muchas iglesias tuvieron que dejar de hacer cultos, ¿verdad? Pero dos iglesias seguras, mi iglesia, Filadelfia y CFA. ¿Y están ubicadas más o menos dónde? En el centro mismo de la ciudad está CFA y a 5 cuadras de la terminal está nuestra iglesia. Bueno, ahí está entonces la respuesta para Hugo de Choré, que quería saber qué iglesias había en San Pedro. De repente quizá para algún pariente, amigo que está en San Pedro. San Pedro del Lecuamanduyú. Entonces le podés contar eso, Hugo. Muchas gracias por tu consulta. Gustavo, la gente que quiera contactar contigo, que quiera, por ejemplo, escuchar tus canciones, seguro que vas a ir lanzando y alzando como sencillos en tus redes sociales. Contanos tus redes sociales, algún número de teléfono para contactar. Bueno, mi número de teléfono es 81647-099, 81647-099. Me pueden escribir cualquier consulta, no sé, de repente si tenemos, pueden pedir oraciones, también como te decía, con mi esposa estamos llevando ese ministerio. No solamente para cantar, ¿verdad? Entonces pueden escribirme. Estamos en Facebook, ¿verdad? Digo bien. Gustavo Silvero, estamos en Instagram, Gustavo Silvero. También nuestra música pueden escuchar en YouTube, pueden escuchar en Spotify, pueden poner Aún así me amas de Gustavo. Que por cierto, esta canción Aún así me amas, la grabamos con Mirna Sanabria, la hermana de Miguel Sanabria, así mismo es. Saludos a Mirna, yo siempre le mando saludos, que le quiero tanto a la gente. Saludos a Mirna también entonces, talentazo. Le agradezco inmensamente porque cuando yo empecé a venir a Asunción, yo no le conocía a nadie. Y ella, bueno, le invité, ¿qué tal si cantamos esta canción conmigo? Se prendió y hasta hoy seguimos así haciendo cosas. Y bueno, le agradezco muchísimo y a toda su familia, ¿verdad? Porque excelente persona, Mirna, excelente talento,
una voz impresionante. Sí. Entonces, Gustavo Silvero en el Facebook, Sí. En el Instagram, y también pueden buscar las canciones. Gustavo Silvero, Aún así me amas, Sí, en YouTube y en Spotify. Así mismo es. Están disponibles, entonces, si ustedes necesitan que él vaya a predicar con su esposa, también pueden ir a ministrar con música, sin música, bueno, lo que ustedes quieran. Entonces, el número de teléfono 0981-647-099. Y sobre todo, que la gente esté orando para Así que mismo es. en su tiempo salga este disco tan Sí, anhelado. eso es lo que estamos orando nosotros, ¿verdad? Queremos bendecirle a la gente con lo que hacemos porque estamos muy lejos de Asunción, pero creemos que el Señor va a obrar. Si no le llega la música a la gente de Asunción, por lo menos que en San Pedro pueda producir efecto y que pueda el Señor obrar. Porque si vos te vas a San Pedro y ves a los jóvenes cómo están, cualquier cosa querés hacer para que ellos sepan el amor de Dios. Y por eso queremos trabajar, queremos sacar ese disco. Es impresionante cómo trabaja Angélica, el Señor, con nosotros. Yo tengo 3 invitaciones este mes en eventos no cristianos. Gloria Sí, a Dios. es impresionante. Y Marcos te va a decir, Marcos me suele acompañar en esos eventos y donde asisten gente joven, ¿verdad? Entonces, siempre hacemos música cristiana, siempre llevamos. Ellos no te dicen, no vaya a traer música cristiana, no, quieren escuchar algo de esperanza. Entonces, por eso le agradezco a Dios y por eso te digo, queremos sacar ese disco, por eso pedimos también oración a nuestro favor, ¿verdad? Para que ellos puedan conocerle a Dios. Y vamos a estar orando. Amén. Gustavo, te agradecemos muchísimo otra vez por el esfuerzo de haber venido hasta acá hoy. No, para mí es un privilegio, una bendición. Y bueno, que pronto podamos tener ya eso en nuestras manos, poder disfrutar, poder escuchar y que sea de bendición también para todo nuestro entorno y el tuyo sobre todo, ¿verdad? Bueno, nos despedimos entonces con la canción Aún así me amas de Gustavo Silvero.